En Hechos, capítulo 4, si gusta abrir su Biblia, estamos llegando al final del capítulo 4. Y voy a comenzar por el verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Este es el texto que vamos a tener en griego también. Vamos a ver si en cabina nos ayudan para que lo podamos ver. El 4:33. Que dice así: que dinami megali apedidum to partirion y apostoli tu Kyriou Iesou tis Anastaseos Haris megali in epipandos aftus. ¿Ya lo tenemos en la pantalla? No, bueno. ¿En la transmisión sí? Creo que tampoco. Bueno. Dejemos a los chicos que están sufriendo ahí. Ok. Miren, que dinamis megali y con poder grande, hay algunas palabras que podemos ubicar. Dinamis o dinami, que dinami, el poder, ¿no? Megali, pues grande, mega es grande. Dinami megali, apedidum to martirium, daban el martirium, fíjense, martirium es testimonio. Testimonio quiere decir, martirio quiere decir testimonio. ¿Por qué después a los que murieron por el Evangelio se les llamó mártires? Porque el testimonio del Evangelio que ellos dieron, el testimonio acerca de Jesús, fue tan fiel que murieron por el testimonio. De tal manera que la palabra martirion, que originalmente significa testificar, o martiros, ser testigo, se convirtió también en sinónimo de morir por la fe, ¿no? Entonces veamos hasta qué punto es este acto, esta fidelidad del ser testigos. Entonces dice to martirium y apostoli, los apóstoles, tu Kyriou Iesou tis Anastaseos, del Señor Jesús de la resurrección. Ya vemos, el nombre de Jesús aquí es Iesou, de Jesús. Anastaseos, que es la forma para decir resurrección. Ya les había comentado que si alguien se llama Anastasia o Anastasio, se llama resurrección. Anastasis, volver a estar en pie. Ana es otra vez, y stasis es estar en pie. Otra vez, Anastasis, Jesús volvió a estar en pie, es decir, volvió a estar vivo, resucitó. Haris te megali tin epipandas aftu. Haris es gracia, regalo, don. De ahí ha oído la palabra carismático, de dones. Haris, regalos. Harisma, regalos. Haris, gracia. Te megali, otra vez la palabra megali. Grande gracia era sobre todos ellos. Entonces, vamos, léalo conmigo en español, ahí en su Biblia, el 4:33, todos juntos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Quédese con esas palabras. Martirio, megali o grande, haris o gracia, anastasis, resurrección.
Fíjese que los apóstoles entonces, dice, con gran poder. Aquí este gran poder tiene dos sentidos que se complementan. Primero es el denuedo, del que hablamos cuando citamos la oración que ellos hacían. Señor, concede que tus siervos hablen tu palabra con todo denuedo. ¿Se acuerdan? Entonces aquí es poder, es esfuerzo, es denuedo, es coraje en el sentido de valor, de determinación. Con gran determinación, decisión, y ese sentido se complementa con que el lugar en donde estaban congregados tembló. ¿Y qué sucedió o por qué tembló? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Algunos no los veo, me quedaron muy escondidos atrás de otros. Por ahí de repente asómense a ver si están despiertos. Entonces, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu. Así que es el poder que se une. ¿Qué cosa se une? La voluntad apostólica, la voluntad de los testigos y la fuerza del Espíritu Santo. Ambas cosas se unen y la expresión con gran poder hace alusión a estas dos cosas, ¿no? El esfuerzo que se le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que reconocer con el cristianismo que no deja todo al que pase lo que Dios quiera, sino el cristianismo que sabe que nuestras decisiones son las que forman nuestro futuro. Tenemos que tomar la determinación de hablar con todo denuedo y esa valentía que se le exigió a Josué, ese esfuerzo que se le exigió a Josué, se une con la fuerza y la vida que da el Espíritu Santo, y entonces podemos decir con gran poder que testificaban. Es decir, eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Testificar significa dar fe o hablar de algo que a nosotros nos consta, a veces porque lo hemos percibido con los sentidos, lo hemos oído o lo hemos visto. En el caso de Jesús, porque hemos experimentado su transformación, la paz que brinda su perdón, porque lo conocemos a través de la comunión constante con Él. Entonces, somos testigos. Ninguno de nosotros ponga como pretexto, es que yo no sé mucho de la Biblia, es que yo no sabría qué decir, es que si me preguntan algo que no sepa contestar. Todo eso no importa. Lo que importa es que usted es un testigo. Y si le hacen preguntas que no sabe contestar, pues usted no sé contestar eso. Yo lo que te estoy diciendo es lo que yo he vivido, la forma en que he conocido a Jesús, lo que Él ha hecho por mí. Somos testigos y lo somos hasta el límite de poner la vida por ese testimonio, para que la palabra martirios o martiros tenga su pleno sentido. Con gran poder del Espíritu Santo, hablaban, enseñaban, predicaban la resurrección o daban testimonio de la resurrección. Quisiera que nos detengamos un momento allí para pensar en otros enfoques que en ciertas épocas ha tenido el cristianismo y quiero contrastarlas. No dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la lucha de clases. ¿Verdad que no dice eso? Y usted dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, hay una teología que se llama de la liberación que se dedica a eso. A decir que el reino de Dios es establecer la justicia económica y política en este mundo. Y por tanto mezcla el evangelio
con el marxismo. Dos cosas que en sus fundamentos respectivos son irreconciliables. Ellos hacen una mezcla como el agua y el aceite, para lo cual tienen que demeritar muchos aspectos del cristianismo, especialmente la categoría escatológica. Si Jesús hubiese sido un guerrillero, como lo han llegado a pintar algunas caricaturas con sus cananas, su larga barba y su ametralladora, Jesús hubiera predicado en contra del dominio romano, la injusticia imperialista, hubiera armado a sus discípulos y hubiera convocado a la gente a una revuelta para hacer una revolución violenta. Pero en ninguna parte de la Biblia, a menos que jaloneemos de los cabellos los textos fuera del contexto como pretexto, en ninguna parte de la Biblia se habla de ir a predicar la lucha de clases. Entonces, que nos quede claro que predicaban los apóstoles la resurrección. Los apóstoles no predicaban la lucha de sexos. El neomarxismo y la teología de género. Hay otro sector de la iglesia que contemporáneamente ha adoptado la ideología, es decir, la falsa concepción de la realidad, de cómo la gente se imagina o se siente que no tiene correspondencia con la realidad. Por eso le llamamos ideología. Y entonces ahora se combina un neomarxismo, para los que saben de estas cosas, una lectura gramsciana de Marx, para poner en pleito, en una batalla cultural, a hombres contra mujeres, a negros contra blancos, a indios contra mestizos, a patriarcales contra feministas, etc. Una lucha de sexos, una lucha de géneros. No es solo algo que está en el mundo, hay una teología de género que está predicando eso. Pero yo vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué dice este verso que hemos leído juntos? Y con gran poder daban testimonio contra la lucha de géneros, por la igualdad y la equidad. ¿De eso hablaban los apóstoles? Es importante que la iglesia nunca pierda el mensaje esencial. Si la iglesia pierde el mensaje esencial, deja de ser iglesia, en una palabra. Se volverá una especie de club de simpatizantes de una caricatura del cristianismo, pero no la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene que estar firme sobre la roca, y la roca es Cristo, y Cristo ha resucitado. Si no, no se puede. Estoy pensando en este momento, en estos dos ejemplos. Hace entre 30 y 40 años, estaba mirando ayer una publicación de la teología de la liberación nicaragüense que criticaba algunos obispos que no querían apoyar la revolución y elogiaba y pretendidamente daba argumentos a los cristianos que apoyaban el movimiento sandinista. A la vuelta de 3 o 4 décadas y después de que el sandinismo triunfó, nos encontramos con una dictadura en Nicaragua. Este es el gran peligro que corre la iglesia y que corre cualquier predicador, que en vez de que la iglesia esté comprometida con su único prometido, que es Cristo, porque está desposada con Cristo, la queramos comprometer y desposar con cualquier otra corriente, partido, régimen, ideología o filosofía. Porque van a suceder dos cosas. Primero,
¿Cómo quedan aquellos que promovieron la unión con un gobierno o con una ideología que fracasó y arrastraron en ello a la iglesia? ¿Cómo quedan? ¿Y la iglesia? La iglesia se queda viuda. El único marido que puede vivir por los siglos de los siglos es Cristo. Si casamos a la iglesia con otra cosa de este siglo, el siglo que viene, la iglesia será viuda. Por eso no dice aquí que predicaban sobre la equidad de género, aunque pretendan hoy traducir Biblias con ese tipo de lenguaje. Fíjese, tampoco dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la ley de Moisés. ¿Para quién estoy hablando aquí? Los judaizantes. Los judaizantes han dejado de poner en el centro la resurrección de Cristo para poner otra vez algo tan atrasado en la revelación, porque la revelación es progresiva. Y si Cristo es la culminación, la ley está muy atrasada. Otra vez, una regresión a los rudimentos del mundo, la ley de Moisés. Colosenses le llama rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque los ritos, las ceremonias, los días de guardar, las fiestas, son cosas temporales que pertenecen a la exterioridad de la religión, pero no al espíritu. Entonces, la iglesia primitiva no se dedicó a exaltar la ley de Moisés. No solo no lo dice este texto, todo el contexto del libro de los Hechos muestra claramente que la iglesia no se dedicaba, no tenía su preocupación ni su predicación centradas en la ley de Moisés. A ver, hermanos dormidos, pónganles el despertador. No tenía su predicación en la ley de Moisés, ¿o sí? Andaban ellos predicando, fueron mártires, los mataron por predicar la ley de Moisés. Claro que no. Ni las tradiciones judías, que entonces no existían por escrito, después se pusieron por escrito, como la Mishnah o el Talmud. Pero ya los fariseos, de todos los grupos judíos, el grupo de los fariseos era el que más tradiciones tenía. Pregúntese si los apóstoles predicaban las tradiciones. El equivalente de haber dicho en su época, el Talmud dice tal cosa. ¿Verdad que no? Voy a compartir, a ver si esta semana, una investigación sobre las opiniones que en los diferentes pasajes del Talmud hay sobre Cristo. Para que usted vea que esas tradiciones posteriores, el Talmud ya es de principios de la Edad Media, de la época cristiana, es una manera de leer el Antiguo Testamento para quienes no creyeron en Jesús como el Mesías. El Antiguo Testamento, que quede claro, se puede leer desde dos maneras. La de los judíos que no creyeron en Jesús como el Mesías, que ha de leerse a partir de las tradiciones, de un nuevo énfasis en la ley y en los ritos, y que dará origen al Talmud. O leer el Antiguo Testamento sabiendo que el Mesías, que el Cristo, fue Jesús de Nazaret. Y eso da lugar al Nuevo Testamento. Son dos textos contrapuestos. Y usted tiene que escoger con toda conciencia el Nuevo Testamento o el Talmud. No se pueden mezclar, no hay medias tintas. Por eso quiero enviarle este texto donde usted tenga muy claro lo que el Talmud dice acerca de Jesús y acerca de los cristianos.
sin cultivar de ninguna manera un antisemitismo. Porque el amor universal de Dios y el amor universal que el Espíritu Santo produce en nosotros no nos lleva al desprecio de nadie, ni a la generalización que hacen los relativistas de hoy. Todo es válido, pero tú estás descalificado de antemano. Recordaba esta semana que hace algunos años hablaba yo con una activista muy defensora de los indígenas y le estaba yo comentando de la persecución en Chiapas y de repente como que reflexionó y dice, pero esos son evangélicos, ¿no? Como diciendo, esos son de otra categoría, esos que los maten. Nosotros no caemos en esos fascismos. Podemos señalar los errores y los desacuerdos puntualmente, tenemos que hacerlo, pero no para dejar de amar a las personas. Tampoco predicaron los apóstoles, fíjense, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la prosperidad y de que Dios quería hacer ricos a todos los cristianos. Usted va a decir, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque quiero contrastar lo que se predica como centro desde el púlpito en vez de la resurrección de Cristo. ¿Cuántas iglesias predican como su mensaje más importante la ofrenda? Que Dios quiere quitarle a usted toda maldición de pobreza. Que usted debe de hacer un pacto para que, y eso quiere decir dar un dinero para que Dios le multiplique 100 veces lo que usted dio. Tristemente, son iglesias con mucha congregación, que da mucho dinero. Cuando hace falta dinero aquí, yo digo, ¿y por qué no predicamos la prosperidad? Como que no tenemos mucho sentido comercial, ¿verdad? Pero hermano, la iglesia no se dedicó a predicar eso. Cuando digo que muchos lo ponen en el centro y de repente que usted pueda ver algunos predicadores de esta corriente, notará que no importa el pasaje del que hayan hablado, todos los temas los llevan a una conclusión de dar. Y de dar para recibir. Que como hemos dicho, es una manera muy codiciosa de actuar. Si yo le doy a Dios para que me multiplique, ¿dónde está el amor, la gratitud o la alabanza en lo que doy? Estoy dando por mera conveniencia, por una ilusión de utilidad, de que voy a recibir una utilidad. Una ilusión, porque no la voy a recibir nunca. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos en el capítulo 3, cuando Pedro y Juan reciben la petición de una limosna del hombre cojo, ¿no? ¿Por qué les pidió limosna? Porque los vio con ropas carísimas, con unas joyas exquisitas. Es más, allí en la puerta del templo los acababa de dejar su carroza de 6 caballos blancos, ¿no? Tampoco dice, fíjese, y los apóstoles daban testimonio de la resurrección aparente de Cristo. ¿Qué quiere decir la resurrección aparente? El gnosticismo. Una herejía que existe hoy en grupos como los grupos Nueva Era y los grupos del Cuarto Camino y demás, esoterismo. La resurrección de Cristo no fue física. Incluso en algunos grupos cristianos o pseudocristianos, entre los testigos de Jehová, la resurrección de Jesús es espiritual y se va al cielo solo espiritualmente.
Claro, los gnósticos que creían que el cuerpo era malo, habían enseñado que Jesús no había tenido un verdadero cuerpo. Pero si negamos que Jesús tuvo un verdadero cuerpo, entonces no nació verdaderamente y no murió verdaderamente y por tanto no resucitó verdaderamente. O fue una especie de aparición, hoy diríamos un holograma, o simplemente Jesús hizo con sus discípulos un truco para parecer muerto, pero nunca murió, y después lo reanimaron, una especie de catalepsia. ¿Cuál sería entonces la predicación? Negar la resurrección de Jesús. El apóstol Juan tenía muy claro esto cuando en su primera carta, en el capítulo 4, dice: cualquiera que niega que Jesús fue verdaderamente humano, entiéndase que tuvo un cuerpo de carne y hueso, es del anticristo. Otros dicen que la resurrección es solo el recuerdo de los apóstoles que los apóstoles tenían. Que Jesús siguió viviendo en la memoria de los apóstoles. Así, por ejemplo, un teólogo del siglo XX, que está en la misma línea de los teólogos liberales del siglo XIX, que se llamó Rudolf Bultmann, dice: hay que quitarle a la Biblia los mitos, hay que desmitologizar la Biblia. La resurrección es un mito, no es más que la fuerza, el recuerdo, la memoria que los apóstoles tenían de Jesús y su mensaje, y que lo siguieron viviendo de una manera existencial, en la que no importara la historia ni el futuro, sino el punto de la existencia en torno a la ética de Cristo. Entonces Jesús no resucitó, siguió viviendo, como poéticamente a veces decimos de nuestros seres queridos. Fulanito, mi familiar, muy amado, ya partió, pero está vivo en mi recuerdo. Pues sí, pero no ha resucitado. Su cuerpo no ha salido de la tumba. Esa es la propuesta de la teología liberal. Y la propuesta política, muy parecida a la teología de la liberación, o sea, la del marxismo, es que la resurrección de Jesús no es más que la conciencia de un cambio político, que adviene un tiempo en que la humanidad ha de evolucionar para establecer esa justicia, para que quede claro que al final no ha de triunfar la opresión y la injusticia, sino un nuevo orden socioeconómico. Entonces, estas tres formas de decir Jesús ha resucitado, pero al mismo tiempo negarlo, se parecen mucho. El gnosticismo, que niega verdadera corporalidad a Jesús, la teología liberal, que dice que pensar en una resurrección auténtica es un mito, y la teología de la liberación, que dice que la resurrección no es más que una categoría política. Esto no es lo que predicaron aquellos que dieron su vida por este testimonio. Cuando los judíos que no aceptaban a Jesús comenzaron a meterlos a la cárcel y a matar a algunos, ¿los mataron acaso porque hablaban de una resurrección simbólica? ¿Porque hablaban de una resurrección espiritual? Eso hubiera sido inocuo. No hubiera sido ofensivo para nadie. El problema es que estaban hablando de una resurrección literal, física. Recuerdo, y se los comenté alguna vez en una entrevista en Canal 11, con otra persona que en teoría había estudiado teología en Europa. Yo dije, bueno, vamos a estar de acuerdo. Le hacen a ella la primera pregunta sobre la resurrección y dice, no es que se levante un cadáver. Pues yo digo, sí es que se levanta un cadáver. Bueno, ya dejó de ser cadáver, por eso se levantó.
He llamado a esto una resurrección histórico-escatológica. Resurrección histórico-escatológica. Histórica, ¿por qué? Porque sucedió en un lugar, en Palestina. Porque sucedió en un tiempo preciso, el año 30, el siguiente domingo de la Pascua del año 30 después de Cristo. Eso es historia, un tiempo y un lugar acaecidos en el ámbito humano. Histórico porque hubo un cuerpo material. Histórico porque hubo unas apariciones perceptibles, sensibles. Histórico porque hubo una tumba vacía y unos lienzos echados a un lado. Porque como leímos el pasaje al principio en el Evangelio de Juan, Tomás introdujo su mano en la herida del costado. Es histórica por eso, es histórica. Porque la dimensión de la revelación divina es la historia. Pero es escatológica también, es decir, relacionada con las cosas finales. Porque ese cuerpo era inmortal, no volvería a morir. Porque con ese cuerpo inmortal que el Padre Celestial sacaba de la tumba por el poder del Espíritu Santo, se iniciaba la nueva creación, la restauración de todas las cosas de las que ya Pedro predicó en el capítulo 3. Entonces, la resurrección es el principio de cómo irrumpe en la historia la dimensión escatológica y en qué momento inicia la nueva creación que culminará en cielos nuevos y tierra nueva y nuestra propia resurrección. Pero es histórica porque sucedió. Entonces, la resurrección de Jesús no es una resurrección gnóstica, ni de teología liberal, ni de dimensión política. Es una resurrección histórico-escatológica. Quisiera que eso quede muy claro. Recuerda que se apareció con pruebas indubitables. ¿Por qué, insisto, habrían de perseguir a los apóstoles por decir, Jesús está vivo en nuestro recuerdo? Bueno, pues está muy bien, por ahí váyanle, ¿no? Porque los apóstoles estarían dispuestos a que les cortaran la cabeza por decir que Jesús resucitó, si no resucitó. O como quisieron inventar después unos judíos, si ellos mismos se habían robado el cuerpo. Yo puedo sostener una mentira hasta que no me vayan a cortar la cabeza. Hechos 2:31 ya nos había citado el Salmo que dice, no dejarás mi alma en el Seol. ¿Se acuerda? Ya lo reflexionamos. Pero lo que quiero decir es por qué es tan importante que la resurrección sea literal y que por tanto sea histórico-escatológica. Número 1, porque la creación es material. La creación, valga la redundancia, la creación creada es material. Y la creación caída es material. ¿Qué creación había entonces que redimir? La creación material, lo que hace indispensable la encarnación. Es decir, que Jesús se convierta en criatura. Que Jesús venga y sea parte de esta creación en las mismas condiciones de finitud, de existencia precaria, de corrupción y de muerte de esta creación. Entonces, la primera razón que hace la resurrección indispensable es que la creación es material
y Jesús se identificaba con la creación haciéndose criatura. Lo que ya habían dicho los padres apostólicos, la gran paradoja del creador que se hace criatura, del infinito que se hace finito. En segundo lugar, porque la nueva creación, al ser la redención de esta creación caída, necesitaba ser abierta por una materia, por una criatura que venciera a la desaparición, que venciera a la muerte, que venciera a la entropía. Es decir, a este proceso inherente a todos los seres finitos, que consiste en irnos deshaciendo, haciéndonos viejos, enfermándonos y morir. Y después de muertos, hacernos polvo. ¿Cómo comenzar la nueva creación si toda la creación continuaba sujeta a la muerte? Por eso cuando Jesús resucita, está venciendo a la muerte y está posibilitando y está iniciando la nueva creación. En tercer lugar, porque si Él nació con un cuerpo, tenía que resucitar con un cuerpo, o de lo contrario, pregúntese, ese cuerpo que se fue gestando en el vientre de María y que nació y creció, murió, y luego ¿qué pasó con él? ¿Qué pasa con el cuerpo de Jesús? En la tumba no está, la tumba estaba vacía. ¿Qué pasó con el cuerpo? Se lo robaron, se desintegró, se esfumó, Dios lo esfumó. Un cuerpo tan importante como el Dios hecho carne se puede esfumar. La encarnación implicaba la necesidad de la resurrección, pero también la muerte. ¿En qué murió Jesús? Para aquellos que dicen que Jesús resucitó en espíritu, o que resucitó en nuestro recuerdo, o que resucitó políticamente, la pregunta sería, ¿Jesús murió en espíritu o en cuerpo? ¿Jesús murió políticamente o en cuerpo? ¿Jesús murió en nuestro recuerdo o en cuerpo? ¿Y en qué fue sepultado? En cuerpo. Entonces, ¿en qué tiene que ser anastasis? ¿En qué se tiene que volver a poner en pie? En aquello que estaba muerto, en aquello que yacía sobre la tumba, el cuerpo. Si en lo que nació Jesús fue el cuerpo y murió en el cuerpo y fue sepultado en el cuerpo, tiene que resucitar en el cuerpo. Porque ese es el origen de la nueva creación, para una creación caída. Bien, entonces, cuarta cosa. La ascensión, el que Jesús haya ido al cielo, como dice Justino también en el siglo II, Justino mártir, porque murió precisamente por su fe. Cuando Jesús resucita, es ascendido para ser Señor de todo. ¿Cómo podría ser Señor de todo sin haber resucitado? Cuando Colosenses, cuando Efesios, dicen que Jesús está a la diestra del Padre sobre toda potestad de las cosas visibles o invisibles, sobre todo lo creado y de todo lo que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo podría un hombre que murió, como todos los hombres, estar sobre todos los poderes del mundo, sobre todas las esferas espirituales en las que los antiguos creían? No se puede. Solo siendo elevado sobre todas las cosas, y para ello tenía que volver a la vida. Muy bien, vamos adelante. En el verso 32, que fue el primero que leímos, el primero del pasaje que nos corresponde hoy. Y la multitud de los que habían creído
era de un corazón y un alma, y ninguno debía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mire, este verso 32, todos estaban en un solo corazón, tiene un contexto. El antecedente son las amenazas de los gobernantes para que no prediquen. El contexto es que acaban de asesinar a su maestro 50 días antes. En otras palabras, es un contexto de persecución. Y aunque ellos no puedan saberlo, pero creo que sí pueden presentirlo, de persecución más fuerte que se viene adelante. En otras palabras, y pongámonos nosotros en las sandalias de ellos, ¿qué tenemos que hacer hoy que vivimos en un contexto creciente de persecución? Pues primera cosa, ¿por qué digo yo que es un contexto de persecución? Para quien le parezca que exagero, le voy a dar algunos pasos de cómo se da esto. En primer lugar, hay una implantación de ideas en la masa. Recuerde que el pueblo ha perdido mucha conciencia individual. Ahora la gente está masificada. Es muy fácilmente manipulable, dominable. Así que el primer paso es empezar a imbuir ideas en la masa. Me sorprende ver algunos documentales de la Segunda Guerra. Por ejemplo, algunos judíos van por la calle y quienes los golpean, los ofenden, los linchan, no son los soldados, no son las autoridades, es el pueblo. La gente que va por la calle. Para que vean que cuando en la gente se implantan las ideas para despreciar, para rechazar, para reprobar al otro, esa semilla va germinando, cobra su fuerza y tiene sus resultados. Después, de una manera espontánea, la gente está lista para linchar al diferente. Este es el primer paso que ya vivimos. Lo vivimos a través de todos los medios de propaganda y comunicación. Los voy a decir muy rápido porque si no me quedo ya nomás en esto, pero después viene una censura, en este caso al cristianismo, en los medios. En realidad, como cristianos no tenemos verdadero espacio de comunicación en la televisión, ni en las primeras planas de los periódicos, ni tampoco nos invitan generalmente a todos los programas donde no falta el astrólogo o el Nueva Era o el que habla de los ovnis, pero no los cristianos. Lo que le llaman la incultura de la cancelación, o sea, si tu canal de YouTube, si tu WhatsApp, si tu Twitter o todo lo que sea, publica cosas políticamente incorrectas, es falso que haya tolerancia. Es falso que todo se valga. Te van a cancelar. No solo en los medios estos de redes sociales, también en tu ámbito personal. Cuando en el trabajo, en la escuela, en cualquier lado, tú des una opinión distinta, todo el mundo a tu alrededor se te va a echar encima. Familiares, vecinos, compañeros de escuela, de trabajo. Si no lo está viviendo es que usted no abre la boca. Pero si abre la boca, usted sabe lo que estoy diciendo. Después viene la imposición ideológica en la educación formal. Ya es un decreto en este momento. Desde los 4 años en el kinder se les va a dar a los niños educación sexual integral. Ya es un hecho.
En quinto lugar, la iglesia infiltrada por lo que se llamó la quinta columna, ¿no? Los que desde dentro de la iglesia están defendiendo todas estas ideologías que les dije el domingo pasado, que no voy a volver a enlistar, usted puede ver el video nuevamente. Luego viene la exclusión de los empleos. Si usted es maestro, le aseguro que están a punto de correrlo ya. No va a terminar este año sin que lo hayan corrido. De cualquier nivel que sea, desde primaria hasta universidad. Y en otros empleos. Todo esto le sucedió también a los judíos de la Alemania nazi. Tuvieron que dejar de trabajar en la orquesta, dejar de trabajar en la universidad o en cualquier otro empleo. Ya no se podía contratar judíos, ni siquiera en el carrito de las lavadoras y los refrigeradores lo van a contratar. Promulgación de leyes en favor del adoctrinamiento. Este siguiente paso ya lo estamos viviendo. Las leyes que atraviesan, valga la redundancia, transversalmente toda nuestra Constitución, para que usted esté obligado a actuar y hablar y hacer todo lo que hace desde esas perspectivas. Es una ley, ya no es si usted quiere o no quiere, es obligatorio. Después viene extraer a los niños de la patria potestad. No, tú no sabes cuidar a tus hijos, no aceptas que se les den las ideas que todo el mundo tiene, eres un atrasado, estás en contra de los derechos del niño, te quitamos al niño. Ese es el paso que sigue. Después viene esta intolerancia que se acrecienta, que de alguna manera ya mencioné, pero ahora muy incrementada al nivel de denuncia por parte de familiares, amigos, vecinos, autoridades religiosas, autoridades de nuestra localidad, autoridades laborales. Cualquier persona no solo nos va a rechazar o a censurar, sino a denunciar. ¿No decía Jesús? Aún el hermano entregará al hermano a las sinagogas. Así tiene que ser. Las personas que eran sus amigos, las personas que usted diría, nunca hubiera hecho eso, lo van a querer denunciar. Viene la pérdida de las libertades de imprenta, de expresión, de religión y de reunión. Ya se quiere también expedir algunas leyes donde no se pueda decir en ninguna iglesia nada en contra de las ideas dominantes. Por supuesto, tampoco se va a poder publicar, bajo riesgo de que le quiten toda la publicación y lo castiguen. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la tergiversación de la Biblia. Hablé hace rato de algunas traducciones fraudulentas, judaizantes y otras en lenguaje políticamente correcto. Proscripción de la Biblia. Algo que en términos prácticos prácticamente está hecho. Qué difícil es que usted encuentre una Biblia en una biblioteca universitaria, en una librería, en una feria de libros. Hay una que otra, si es que hay, o no hay nada. No hay. La Biblia está quedando fuera, pero además por patriarcal, machista, colonialista, va a ser prohibida. No estoy diciendo que sea eso, pero eso es lo que dicen de ella, ¿no? ¿Sí me explico? Después se tratará de borrar la memoria histórica y la cultura disidente. Esto ya es una propuesta de los grupos deconstruccionistas y decolonialistas. Hay que borrar la cultura. Todo lo pasado, todo lo europeo, la historia ya no tiene sentido. Todo es nuevo, ¿no? Así como en la educación que se está proponiendo ahora, ya no le enseñan a los niños ciencia ni nada de eso. Eso es patriarcal, eso es colonialista. Vamos a enseñarles nada más del entorno en el que viven. Hay que borrar todo. No se va a aceptar nada que no venga con la nueva manera de pensar y de dominar a la gente.
Después viene la privación ilegal de la libertad. Esto es lo que vivieron también los apóstoles, ¿no? Después meterlos a la cárcel. Después viene la tortura. A lo mejor, si solo fuera el martirio en el sentido de morir por Cristo, sería más fácil. Yo creo que lo más difícil es la cárcel y la tortura. La tortura es algo que no se ha acabado nunca, ¿no? Ni el manejo equivocado que se ha hecho de los derechos humanos ha servido más para liberar delincuentes que para desaparecer la tortura. Cárcel, tortura, martirio. Es los últimos pasos de la persecución. Pero si se fijaron de los primeros que mencioné, que ya los estamos viviendo, entonces usted no diga, no, eso no va a pasar. Ya los estamos viviendo. Yo me pregunto, ¿cuántos judíos hubieran salido de Alemania a tiempo si hubieran creído que iba a pasar lo que iba a pasar? Lo que pasa es que dijeron, no, eso no va a pasar. No, eso no puede ser. Claro, porque era muy absurdo, pero pasó. Así que si usted es un cristiano que dice, no, eso va a ser en la gran tribulación, ¿no? Ahorita, tenga cuidado. Sigo entonces con el punto, eran un corazón y un alma. ¿Cómo se puede ser de un corazón y un alma en el contexto de persecución? Es ahora un momento de desbandada, de cada quien por su lado, de seguirnos peleando entre iglesias. No. El mundo cristiano está muy dividido, muy dividido. Le pongo solo un ejemplo. El municipio de Chenaló, en Chiapas, es el municipio que tiene mayor población evangélica, casi un 90%. Y sin embargo es un municipio donde una minoría persigue a los evangélicos. ¿Por qué? Porque los cristianos no están organizados, porque están divididos, porque una iglesia no se lleva con la otra, siendo mayoría, están en condiciones de inferioridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando la cosa viene tan terrible? Cuando, quién sabe cuándo llegará el momento que ya no nos podamos reunir. O que usted no vuelva a ver a otro hermano porque ya se lo llevaron. Tenemos que ser un corazón y un alma, primero, porque eso parte de que en nosotros está un Cristo vivo. No somos un corazón y un alma porque hicimos un pacto de sangre, ¿verdad que no? Porque hemos recibido la vida del Cristo resucitado. Porque el Espíritu Santo que resucitó a Cristo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Ahí está el fundamento de por qué somos un corazón y un alma. Porque entendemos que estamos viviendo un tiempo del cumplimiento escatológico. Si usted no tiene esa conciencia, si usted es como Lot, viviendo a las puertas de Sodoma, o como Noé, viviendo a unos meses del diluvio, y no se da cuenta, entonces no tiene conciencia del tiempo escatológico. Tenemos que entender el momento que nos ha tocado vivir y el mensaje que nos ha tocado dar. Por eso el primer énfasis fue de la resurrección de Cristo. También estamos unidos porque nos interesa, desde nuestra pobreza, nos interesa la misericordia. Veámoslo con un ejemplo extremo. Si usted tiene mucha hambre y no hay más que un bolillo, usted tiene un bolillo y hay otra persona que no tiene nada, ¿usted qué haría? Si usted no es cristiano, se lo come rápido, no se lo quita. La actitud cristiana es, no tenemos más que un bolillo, te doy la mitad y me como la mitad, ¿no? La iglesia cristiana en su mayoría era pobre y eran peregrinos
que se habían quedado después del Pentecostés a formar parte de este grupo de discípulos. Y se daban cuenta de la pobreza de los otros también que no eran parte de la comunidad, como el mendigo que estaba a la puerta del templo. Esta actitud de la iglesia contrasta con la actitud de los saduceos, los sacerdotes del templo. ¿Se acuerda que le dije que el templo era como un banco que guardaba el capital de todos los judíos comerciantes de la diáspora? Grandes ofrendas y tesoros que el pueblo traía al templo. Con toda esa riqueza, recuerde que los saduceos se burlaban de Jesús, dice Lucas, porque eran avaros. Y Jesús hablaba de la pobreza. Jesús no predicaba la doctrina de prosperidad. Jesús predicaba la pobreza. Y entonces este hombre limosnero estaba a la puerta allí de años, como Lázaro a las puertas de aquel hombre rico. ¿Se acuerdan de la historia de Lucas 16? Cuando Pompeyo llegó y que les conté que se metió al templo, en esa ocasión mató a miles de judíos. ¿Qué hizo el sacerdocio? Estaba dentro del templo haciendo sus oficios, sus ritos, indiferente, al menos en acción, a lo que estaba pasando afuera. Entonces, la avaricia, la inacción que se centra en el rito, en las riquezas del templo, y se olvida del pobre, contrasta con la postura de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no está llena de riquezas, no tiene un templo maravilloso. Cuando yo paso por algún templo, hay tantos templos en la ciudad, o cuando uno va de paseo, ¿no? De las primeras cosas que visita en un lugar es el templo. Unos templos hermosos. Y uno dice, para comunidad apostólica, estaría re bien. No tenemos templo, no tenemos nada, pero de nuestra pobreza, ¿qué nos debe de interesar? La misericordia. ¿Y cómo se manifestó la misericordia? Si no tenemos una doctrina de teología de la liberación, de marxismo, de revolución violenta, ¿en qué consiste nuestra doctrina a la que en el título de hoy, ya acabé la introducción, ahora vamos al tema? No se asusten. Pero, ¿cómo titulamos nuestra reflexión del día de hoy? Comunismo escatológico de la iglesia primitiva. Yo he oído decir a muchos, es que la iglesia primitiva era comunista. Pues sí, era comunista. Pero ¿qué tipo de comunismo? ¿No? Aún en el socialismo hubo muchos tipos de socialismo, desde la época de Tomás Moro hasta el socialismo científico, ¿no? Un comunismo, sí, escatológico por lo que ya hemos dicho. ¿En qué consistía ese comunismo escatológico? Bueno, sigo en el 32. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Bueno, esto es hermoso, ¿no? Claro, ellos vivían en comunidad. Hoy, en ciudades tan grandes como la nuestra, o con hermanos de los que nos da mucho gusto que nos acompañen a la distancia, no podemos vivir en comunidad. Tendrían que venirse a vivir aquí los hermanos de Canadá y de Italia y de Japón y los de Aguascalientes, los de Tabasco y todos aquí, hechos bolas. No podemos llegar a ese punto de comunidad como se dio en las condiciones del tiempo apostólico que ya explicamos cuando analizamos Hechos 2 y Hechos 1. Pero lo que sí es la disposición amorosa, misericordiosa, de proveer al que necesitara. Noten las diferencias con este comunismo que se impone. ¿Alguno de ustedes leyó una película crítica de la revolución bolchevique que se llamó Doctor Zhivago? ¿No? Es muy claro allí, ¿no?
esta es mi casa, sí, a la fuerza te vamos a meter aquí otras 5 familias, tú vas a estar en un cuartito y si te vemos que eres medio burgués, te denunciamos y te deportamos a Siberia. Entonces no es un comunismo espontáneo, amoroso, voluntario. ¿Sí ven? Esa es una gran diferencia. Aquí se trata de que por el amor del Espíritu Santo, ¿por qué eran un corazón y un alma? Por el amor del Espíritu Santo. Entonces, de una manera espontánea y amorosa, se comparte cuando es necesario lo que se tiene que compartir. O sea, yo tengo una computadora, ¿no? Y entonces si alguien dice, ¿me prestas tu computadora? Úsala. No es que me la quitaron y ahora ya la ponen ahí para que todos la usen menos yo, ¿no? Es que siendo mías las cosas, las comparto con el que las necesita. No pongo como pretexto que es mío para no prestarlo. Como hacen los niños en la época de los 3, 4 años que están desarrollando el sentido del ego, ¿no? Oye, préstale tal. No, es mío. Claro, eso es mío. Entonces, con respeto recíproco. O sea, te respeto y te presto, pero también el que necesita, respeta. No pasa como los hermanos que viven en la misma casa, hermanos consanguíneos. ¿Dónde está mi blusa? Ya se la puso fulanito y ni me avisó, ¿verdad? ¿Por qué no me dejaron un guisado? Ya se lo comieron todo, yo no he comido. Tiene que haber un respeto recíproco. Eso no se puede por una imposición política. Nunca va a funcionar eso. Estaba pensando en la mañana, ¿no? Todas las posturas que dicen que la sociedad determina al individuo. O incluso que el individuo no es libre porque es resultado de sus condiciones. Pero entonces la pregunta es, ¿y quién pone las condiciones? ¿Y quién hace que la sociedad sea lo que es? No es tan sencillo, ¿no? Hay una interacción entre el individuo y lo social. La prueba es que podemos hablar de factores de poder que son los que van determinando las fuerzas que mueven a la sociedad. En fin, 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. No había entre los creyentes de la comunidad personas necesitadas. Primero, porque la publicidad no les había creado necesidades que no son reales. A nosotros ya nos crearon necesidades que no son reales. A ver, usted necesita un champú para la caspa, cabello reseco, cabello brilloso, cabello con tinte. ¿Cuál es el champú que necesita? Usted necesita lejía, punto. ¿No? Sí, o sea, es que nos inventan cosas. Usted necesita, ¿cuál tipo de estas 10 cafeteras es la que usted necesita? Usted necesita una cuchara y se acabó el problema, ¿no? O sea, dejamos que nos inventen necesidades que crecen y crecen y crecen. Y los comerciales, ¿no? Y las ofertas siempre nos están vendiendo un nuevo invento. Ah, mira, ahora te estamos vendiendo un aparatito que te hace el nudo de la corbata. Pues sí, pero ¿para qué? Además, ni para qué usamos corbata, aún eso había que cuestionarlo, ¿no? Yo me pongo corbatas porque cuando no usaba me regalaban muchas. Digo, no, yo sí tengo. Me sobran, hermanos, no me regalen corbatas para mi cumpleaños. No, corbatas no, por favor. Nos inventan necesidades, ¿ok? La iglesia primitiva no se inventaba necesidades. Que tengamos lo necesario, no lo superfluo, no los lujos, no los deseos. Pero ¿por qué no había necesitados? Sigue diciendo el 34, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido. Oye, pues es que ya no hay para comer, ya no hay para esto, ya no hay para aquello. Voy a vender la casa. Y lo llevamos de ofrenda para que la comunidad siga caminando. Aquí está un factor amoroso, pero también un factor escatológico. Cristo ya viene. ¿Para qué quiero casa? Cristo ya viene. Vamos a venderlo y vamos a predicar el evangelio, ¿no?
Entonces dice, el compromiso era con el amor y con el amor justicia, ¿no? El amor justicia. ¿Por qué? Porque no era una tendencia o proyecto político. Un proyecto político sería impuesto, sería obligatorio. Te voy a confiscar lo que tienes. Claro, como los ricos nunca van a dar de buena voluntad lo que tienen, pues tenemos que usar las armas y quitárselo por la fuerza, ¿no? Esa es la propuesta de la revolución. La respuesta bíblica no es esa. Si los ricos que no son de la comunidad no quieren dar nada, que no den nada. De lo que tenemos nosotros, vamos a compartirlo entre nosotros en un amor justicia. Acuérdense que la justicia es el vaso que le da la forma al amor. Porque si nosotros amamos con un amor desordenado, es como un agua que no tiene un vaso. Se desperdicia y se derrama. O peor, se me derrama sobre este libro, me lo echa a perder. ¿Sí? Entonces, el amor tiene que llevar siempre la forma correcta, los cauces correctos. Último, verso 35. Y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Note que el dinero de lo vendido lo traían a los pies de los apóstoles. Esto ha sido muy conveniente para los apóstoles modernos, que están terriblemente enriquecidos. El propósito de traerlo todo a los pies de los apóstoles no era enriquecer a los apóstoles, que quede claro. Desde el Antiguo Testamento, la figura de los levitas, que era la tribu dedicada al templo, se convierte en el tipo de los ministerios del Nuevo Pacto. Quien ha escogido en el Nuevo Pacto servir a Dios, tácitamente también ha escogido no hacerse rico. El ministro, el pastor, el profeta, el apóstol, el evangelista, al escoger el ministerio, ha escogido no hacerse rico de parte de la iglesia. Si ya era rico o tiene sus negocios caminando, pues es otra cosa. Pero no nos vamos a enriquecer de la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 6. Algunos toman la religión como fuente de ganancia, los cuales han naufragado en la fe. Por eso estos programas de televisión que enfatizan que la gente dé y dé y que Dios la va a hacer rica porque da, han caído ya en muchos otros tipos de herejías. ¿Qué los ha llevado a esas herejías y a naufragar en la fe? La codicia. Esa es la palabra, la codicia. Los apóstoles de este libro no eran codiciosos. Insisto, Pedro y Juan, ¿qué le dijeron al limosnero? Míranos, no tenemos plata ni oro. ¿Cómo dicen eso cuando la gente les trae millones de las casas que ha vendido? Porque no se quedaban con el dinero para ellos. ¿Sí me explicó? No se quedaban con el dinero para ellos, sino que lo repartían a cada uno según su necesidad. No se trata de que nuestros ministros parezcan príncipes del mundo. Y es que a veces si usted le dice a una persona, oye, pero ¿tú crees que el líder de la iglesia evangélica fulana de tal o el obispo tal de la iglesia católica debería ser así de rico? Claro, porque es un dignatario de nuestra iglesia y si los gobernantes del mundo andan bien, pues los nuestros también. No, hermano, los dignatarios de la iglesia que anden en chanclas, ¿sí? Tenemos que ser diferentes, ¿o no? Se me queda viendo raro. ¿Por qué darle el dinero a los apóstoles? Aquí, y de una vez también se los digo en un sentido muy práctico, hay hermanos necesitados aquí, a veces en Chiapas, y cuando expresa necesidad, cada quien les manda ofrenda sin avisar y sin saber cuánto estamos mandando y para qué estamos mandando.
tenemos que centrar la ayuda para que se haga de una manera inteligente. ¿Por qué? Primero, porque hay muchas personas que no solo son necesitados o que no son necesitados, son vividores. A lo largo de años en la iglesia, son muchas las ocasiones que nos han caído vividores. ¿Quién ha estado en otra iglesia y ha visto lo mismo? Ahí está, no me dejarán mentir. Nunca falta alguien, hermano, es que mire, yo vengo de no sé dónde, soy evangélico, se me acaba de morir mi mamá y yo... Y el problema es cuando se lo dice a un hermano aquí, otro allá y otro por acá y todo, corazón de pollo le dan, ¿no? No. Tiene una necesidad, hable con los dirigentes de la iglesia. Y nosotros vamos a platicar y a tratar de discernir. Incluso si es posible, se le acaba de morir, pues vamos. ¿Cuánta gente está pidiendo con una receta y nadie está enfermo? Ya es la manera de pedir. Entonces, no. La segunda carta a Tesalonicenses habla de hermanos que no querían trabajar. No, Cristo ya viene, ¿ya para qué trabajo? Sí, pero como todavía no viene, ¿qué comes? Voy a ir a la casa del hermano fulano, porque él me va a invitar a comer. Y nomás andaban llevando chismes y conflictos. ¿Cómo vamos a evitar que se haga un desorden dando sin coherencia? Tenemos que centrar la repartición de la ayuda en las autoridades de la iglesia que no se van a quedar con ella. Por eso dejé claro el primer punto, que van a poder compartirlo pues con la sabiduría que busquen, con la sabiduría que Dios les dé, para dar en la medida justa y conforme a las prioridades. No dice, este verso dice, y a cada uno según su necesidad. Después se volvió un principio marxista, ¿no? A cada quien según su necesidad. Sí, hay que darle a cada quien según su necesidad, pero hay que reconocer también las prioridades. ¿Quién está más necesitado o cuál es su necesidad más importante? Así que, hermano, aquí hay muchas actitudes que usted tiene que revisar. Si tiene necesidades, comparta con nosotros que tiene esas necesidades. Si usted tiene algo que pueda ofrendar para dar a hermanos que necesitan, ofréndelo. Para que podamos empezar a vivir más claramente estas cosas, ¿no? Para dar en la medida, justa y modesta. Hermano, es que no sé si me pueden ayudar para cambiar mi carro último modelo. Pues no, hermano, para eso no le podemos ayudar. Bueno, en síntesis, hermanos, la resurrección de Cristo es el centro de nuestra predicación. Es el motivo por el cual vamos a ser perseguidos, por seguir diciendo que eso es literal y que eso exige un cambio de vida y que esa es la verdadera realidad y que todo lo que nos venden como ilusión de realidad no es realidad, no tiene correspondencia con la realidad. Como comunidad tenemos el gran desafío y la urgencia de vivir en un corazón y un alma porque las situaciones se presentan muy difíciles y muy rápido. Que el Espíritu Santo nos llene para que sea su amor el que nos motive a ver por las necesidades del otro y a compartir, aun si tuviéramos solo un bolillo, compartir con el otro. Amén.